Bienvenidos una vez más a Tradición Viva Televisión. El pasado domingo, Chile celebró un plebiscito que se antoja sumamente importante, no solo para Chile, sino importante para todo el mundo. Se votaba un cambio de constitución, el apruebo o el rechazo. Todos los medios dieron, prácticamente en todo el mundo, los titulares eran: gana el apruebo, gana mayoritariamente el apruebo una nueva constitución. Bueno, esto es una forma de interpretar los resultados electorales de ese plebiscito. Y digo es una forma de interpretar porque participó algo más del 50% de la población chilena. Si con esa participación es posible cambiar una constitución, bueno, pues que nos digan aquellos que dicen ser intérpretes de la voluntad popular y mayoritaria, que nos expliquen cómo casa estos porcentajes de participación con esa supuesta voluntad absoluta del pueblo chileno a cambiar la Constitución. Decía que además es importante para todo el mundo porque es evidente que está avanzando, algunos lo llamarán comunismo, neocomunismo, marxismo, bolivariano, como queramos. El hecho cierto es que esa tendencia con origen en Venezuela y Cuba va avanzando peligrosamente. En España ya tenemos un gobierno formado por dos partidos que desde luego militan bajo esas desgraciadas banderas. Colombia está siendo profundamente amenazada. Otros países, Venezuela, Bolivia, México, están en esa órbita. Bien, aquí lo que se jugaba Chile es si iba a entrar en esa órbita o no. Y lo que se juega el mundo, si perdemos Chile del lado de los buenos o pasan con los malos. Bueno, para hablar de todo eso, contamos hoy con el prestigiado abogado del sur de Chile, René Fusloger. Esperemos que podamos aclarar algunas preguntas y algunas cuestiones. Bienvenido, René. Muchas gracias, Carlos. Agradezco un montón que me hayas invitado nuevamente a poder conversar contigo y feliz de poder aclarar algunas dudas a nuestra audiencia. Bueno, el pasado domingo se celebró ese plebiscito. Aparentemente ganó el apruebo. Pero la pregunta es, ¿ganó el apruebo o ganó el rechazo? Esa es una muy buena pregunta y puede sonar de perogrullo si uno no la analiza debidamente. Efectivamente, si nosotros vamos a las estadísticas gruesas, el apruebo obtuvo alrededor de un 78% versus un 22% del rechazo. Es decir, en cuanto a la cantidad de votos escrutados, el triunfo del apruebo fue bastante aplastante. Ahora, si hacemos un análisis un poco más cuidadoso, nosotros nos damos cuenta que la cantidad de posibles votantes que acudió efectivamente a sufragar fue solamente de un 50%. Es decir, este 70 y tantos por ciento en realidad es un 35%, digamos, alrededor de un tercio de la población, de los votantes del país, los que efectivamente votaron por el apruebo. Y si eso lo llevamos a números totales, a cantidad de habitantes del país, es solamente alrededor de un 25%. En ese aspecto es bien relevante considerar lo que la misma izquierda o ultraizquierda que motivó la realización de este plebiscito a través de presión callejera e incluso infiltración de tropas extranjeras en el país, decía, en mayo de este año, el abogado constitucionalista Fernando Atria, que es uno de los redactores de un antiguo proyecto de nueva constitución que se había establecido en el gobierno de la expresidenta Bachelet, presidenta socialista, actual comisionada de Derechos Humanos en la ONU, él decía que si vota el 80 o 90% de los chilenos, el proceso tendrá fuerza. Y en este caso votó el 50%. O sea, votó la mitad o poco más de la mitad de lo que él estimaba necesario para que el proceso tenga fuerza. Es decir, a diferencia de lo señalado por el Servicio Electoral, que es un organismo que cobró inusitado protagonismo en estas elecciones a través de una modificación constitucional y que es dirigido por un oscuro personaje, nos encontramos con que no hubo tal éxito de participación. Efectivamente, en términos absolutos, cantidad de votantes, sí fue una elección que tuvo bastantes votantes, pero no nos olvidemos que Chile ha aumentado notoriamente de población en los últimos años. El último par de años han entrado casi 2 millones de inmigrantes, muchos de los cuales ya tienen derecho a voto, digamos, más la demografía interna del país y más los hijos de los antiguos inmigrantes que hemos tenido. Bueno, eso da para todo otro programa quizá, pero efectivamente, si vamos, como decía, a los números gruesos,
hay un 25% del país que votó por el apruebo. Sí, además resulta curioso porque en casi todas las constituciones del mundo, por ejemplo, para reformar una constitución, los parlamentos exigen unas mayorías reforzadas. Es decir, no vale ni siquiera una mayoría simple de un 50 de un 50 o de un 51% sobre el 100%. O sea, ni siquiera vale eso. Claro, si nos planteamos aquí que solo ha votado algo más de un 50% y que de ese 50% solo el 78% ha votado a favor del apruebo, cabe hacerse una reflexión. Nos vendieron que el plebiscito era un clamor popular, era necesario cambiar la constitución chilena porque había que modernizarse, acompasarse con los tiempos. En Chile, ¿cómo se ha percibido esa baja participación? Porque realmente se ha demostrado que no era ningún clamor popular. Bueno, esta baja participación, la verdad es que los medios, que son los mismos con los cuales se ha sustentado esta posición de la prueba a lo largo de los últimos meses, no han dicho nada. Por el contrario, han tratado de hacer ver a las personas de que efectivamente ha habido una gran participación. Cosa que, como decía, claro, en términos históricos y absolutos puede que sí, en cantidad de votantes. Pero sí, como tú bien dices, o sea, si en la Constitución chilena nosotros requeríamos quórum de 3/5 para obtener alguna modificación, en este caso no alcanzamos ni un tercio. Entonces, realmente es escandaloso desde ese punto de vista. Yo leía el otro día a nuestro amigo Juan Antonio Montes en su blog en Credo Chile, y él decía algo muy sabio, que si Chile, o sea, si efectivamente la Constitución fuera percibida por el país como una trampa de la dictadura, como una camisa de fuerza de los pobres, qué sé yo, la gente debiera haber estado volcada en un 100% a las calles para salir de ese famoso régimen tan terrible y tan opresivo que se dice, digamos. Pero no, la gente ni de derecha ni de izquierda se vio particularmente motivada a votar. Y eso es los principales problemas que en este minuto hay en Chile se refieren fundamentalmente a problemas económicos derivados de este control poblacional que se está haciendo a través de la Organización Mundial de la Salud en todos los países, bueno, de gobiernos globalistas, con el pretexto del coronavirus. Claro, es que ya has tocado dos temas. Uno, por un lado, está claro que Chile desde hace un año se calentaron artificialmente en las calles, actos vandálicos. Además, la Iglesia ahí fue protagonista porque fue objeto de continuos ataques y lo hemos podido ver hace, por desgracia, 2 fines de semana, como quemaban 2 iglesias significadas del centro de Santiago de Chile. Bueno, se calentaron las calles y nos querían vender que esta nueva constitución iba a traer la paz social. Bien, con esa baja participación, no se va a iniciar ahora precisamente, porque ahora queda el proceso de modificar la Constitución, que hablaremos un poquitín más tarde, pero en ese proceso no se va a fracturar realmente la paz social. Yo lo creo así, y de hecho ya se está produciendo, por cuanto las fuerzas de la extrema izquierda que creyeron con esto estar cambiando el país, y con eso no me refiero a sus ideólogos o a sus financistas, sino que me refiero a la carne de cañón que ellos han utilizado en todas estas protestas, ellos se han dado cuenta finalmente que fueron engañados, que fueron seriamente y completamente engañados en cuanto a que ellos tendrían una participación real en los cambios constitucionales que se avecinan. Y la verdad es que el sistema que fue establecido entre 4 paredes por los partidos políticos y quizás quién más, ocasionó que en este minuto existe prácticamente una imposibilidad de los independientes de ser parte de esta convención constituyente que se tiene que votar y luego hará el cambio constitucional que corresponda. Es decir, esta gente en este minuto está como en una olla de presión, sintiéndose defraudada por las mismas personas que los empujaron a las calles, que incluso les pagaban por producir desmanes, y en algún minuto eso va a reventar. Es natural que reviente. Sí, porque el plebiscito tenía 2 preguntas, el apruebo
y el rechazo. Y eso era la primera pregunta. Y la segunda era, ¿cómo hacemos la Constitución? ¿Era convención mixta constituyente o convención constituyente? Para a lo mejor los que no sean chilenos explicar, y si me equivoco, me corriges, la mixta constituyente era que se iba a crear una convención para redactar la nueva Constitución formada por políticos y por representantes elegidos directamente al efecto por el pueblo. Y la convención constituyente era aquella que iba a redactar solo la Constitución por representantes elegidos por el pueblo. El hecho cierto es que ganó la convención constituyente, no la mixta. Es decir, que el mismo pueblo que aprobó supuestamente mayoritariamente el apruebo la nueva Constitución, sin embargo, leyó la cartilla a los políticos y le dijo, pero no queremos comisión mixta, no queremos que os metáis aquí. ¿Eso es una interpretación válida? Absolutamente. O sea, de hecho, el voto por la convención constituyente, es decir, aquella 100% electa, supuestamente de ciudadanos de diferentes orígenes y estirpes y qué sé yo, fue incluso digamos, mayor, digamos, que aquel voto por el apruebo. Es decir, por la convención constituyente votó más de un 80%. Y eso es súper significativo, porque tú, como bien dices, las personas que votaron por esa opción estaban completamente enojadas con la clase política, porque están conscientes que fue la clase política aquella que nos metió en este problema que actualmente estamos. Es la clase política la que validó la violencia como medio de producir un cambio político. Entonces, frente a eso, se produjo este voto, llamémoslo castigo a la clase política, pero lamentablemente las personas no habían leído o bien se dejaron engatusar por los medios de comunicación que transmitieron hasta la saciedad el concepto de que la Constitución era la casa de todos, que todos participaremos en su creación, para darse cuenta que en realidad la única posibilidad de participar en esta convención constituyente es estar afiliado a un partido político o presentarse como independiente, pero en la lista de un partido político. ¿Y eso por qué? Porque las normas para que un independiente fuera de un partido político se presente exige varios requisitos o barreras de entrada, entre ellas juntar tal cantidad de firmas en plena pandemia o plandemia, como me gusta llamarla, y también, sobre todo, con la imposibilidad de salir a la calle en este minuto, que hace imposible o hace virtualmente imposible poder conseguir esa cantidad de firmas. En una ciudad de tamaño mediano o en un distrito de tamaño mediano como el mío se requieren más de 2.000 firmas. Entonces, conseguirlas en esta época, además, considerando el costo que eso conlleva de desplazar a las personas para esos efectos a una notaría, porque es la única forma de obtener esa autorización, no se puede hacer de manera electrónica u otra, es complejo. Y eso es solo para presentarse. Después vienen los gastos de campaña y sobre todo, aun cuando alguien tuviese ese dinero o ese patrimonio para poderse presentar como independiente, no tiene el mismo espacio o la misma difusión que tienen los partidos tradicionales en los medios de comunicación. Entonces, la única opción, y así yo lo he visto con algunos amigos que están muy interesados en ser constituyentes, para integrar esta comisión pero seguir siendo independientes, es asociarse a un partido político e ir en una lista con ellos. Pero como sabemos, el que pone la plata, pone la música. Entonces, la independencia de esas personas llega hasta ahí nomás. Claro, lo que empezó siendo una gran mentira continúa siendo una gran mentira, porque el camino y el íter de ese proceso constituyente va a estar plagado de mentiras, de miserias y de falsedades. Claro, has comentado tú ahora mismo esto ha quedado papel mojado, esto de la convención constituyente, porque a la larga volvemos a la casilla de salida, es decir, volvemos a los partidos políticos. Pero claro, vamos a hablar un poco de los partidos políticos y del gobierno de Piñera. Vamos a ver, ahora mismo Chile tiene una situación económica bastante delicada. Es verdad que antes del coronavirus, antes del COVID, ya empezaba a estar a lo mejor algo tocada la economía, pero está claro que el COVID ha llevado a grandes pérdidas, a cierres de empresas. Bien, con esa situación económica, que va a acabar siendo una situación social porque va a crear, ahora sí,
va a crear malestar en la calle porque la gente va a pedir ayudas y va a pedir protección y va a pedir ayudas a empresas y a trabajadores. Con esa situación, ¿podemos permitir que un gobierno se descentre y en vez de solucionar los problemas sanitarios y económicos asociados, ahora inicie un proyecto constituyente que va a llevar a unas nuevas elecciones en mayo del 2021 para elegir a los representantes, elaborar una constitución? ¿Chile tiene tiempo que perder para todo este proceso? La verdad es que no, o sea, no nos podía haber pillado esto en un peor momento. Y esto no es solo del gobierno, sino que también del Congreso, porque el Congreso tiene facultades constituyentes. Entonces, tanto el gobierno como el Congreso entregaron el país a, digámoslo, un grupo de personas indefinidas, porque la verdad es que detrás de esto estuvieron las organizaciones internacionales con presencia en el país, para los efectos de hacer un cambio radical que en definitiva va a producir problemas económicos y al final del día problemas en la vida diaria de las personas muy graves, digamos. Generalmente se achaca a los sectores conservadores de que se preocupan mucho de los números y de los grandes números, y sobre todo en Chile hay un economicismo en los sectores de derecha que muchas veces resulta un poco repulsivo. Hasta para uno que participa en ese sector. Pero la verdad es que Chile venía muy bien hasta que se empezaron a producir estas protestas el 18 de octubre del año pasado, y después, bueno, el broche de oro fue este asunto del coronavirus. Entonces, el que haya seguido adelante el trámite de esta reforma constitucional lo torna aún más grave, por cuanto el proceso que ahora se inicia va a tardar aproximadamente 2 años. Entonces, dentro de esos 2 años va a haber una incertidumbre en todo aspecto, digamos. Yo lo he dicho, así como se produjo este tipo de manifestaciones muy fuertes, muy graves, digamos, con muertos y con heridos, esto mismo va a ocurrir después para la discusión de la Constitución. Cada inciso de cada artículo, he dicho yo en otras ocasiones, de la Constitución va a ser discutido finalmente en la calle. Entonces, así como los políticos ya se dieron una vez a la fuerza callejera en lo evidente y a la presión de las organizaciones internacionales en lo oculto, finalmente va a terminar ocurriendo lo mismo. Claro, ahí hay un peligro. Yo hace poco escribí un artículo sobre la situación chilena que decía que había ganado una inmensa minoría, y me refería al juego de la abstención, de los que no han ido a votar, los que han votado. Pero claro, lo que me estás diciendo es que esa inmensa minoría es tan minoría que prácticamente va a quedar reducido a la clase política, a la élite política. Y el peligro, no sé cómo lo ves, el peligro es una de dos, o hay dos peligros. O Chile se va a convertir en un circo en el que se va a estar discutiendo absolutamente primero la representación, los 155 comisionados que van a redactar la Constitución, y después los artículos de la Constitución. O eso va a ser un circo, o dos, la gente va a mostrar un hartazgo total sobre el proceso constituyente. Es decir, con todos los problemas que hay encima de la mesa, vuelvo a decir, de la crisis sanitaria y de la crisis económica, ¿el pueblo chileno podrá entender toda esa pérdida de tiempo? Yo creo que van a ser las dos cosas. Lo que tú mencionas sobre que esto va a ser un circo ya lo estamos viendo. Para aquellos que siguen la prensa chilena ya es evidente, y aquellos que no lo hacen, bueno, les recomiendo descubrirlo por sí mismos, digamos. Y lo que ocurre es que en este minuto aquellas personas que, o sea, si bien hay personas muy valiosas que están interesadas en ser convencionales constituyentes, aquellos que han aparecido en los últimos días en la prensa son modelos, exdeportistas, escritores de ciencia ficción, y además muchos políticos jubilados, o llamémoslo cadáveres políticos, haciéndose pasar por ciudadanos, cuando en realidad lo que están buscando es relanzar sus trayectorias políticas que por alguna razón se habían truncado. Entonces, la verdad que eso en este minuto ya es un circo que ha opacado a todas aquellas personas capaces, digamos, y con buenas intenciones
que han manifestado su intención en participar en esto y, como decíamos antes, van a tener que finalmente asociarse o sucumbir ante las presiones de los partidos políticos si es que realmente quieren participar. Y respecto del hartazgo, bueno, por ahora todavía existe consideremos que la elección o la votación, perdón, fue recién el día domingo. Entonces, todavía hay en el ambiente se escucha cada vez más débil, pero aún se escucha una música como de esperanza, digamos. Pero esa música se está terminando muy rápido. O sea, la gente de la ultraizquierda que se vio engañada, la gente de derecha que se dio cuenta que esto era mucho más grave de lo que ellos estimaban, y eso, con el paso del tiempo y cuando se vea, como yo decía antes, que cada inciso de cada artículo va a ser discutido a molotov y piedrazo, o en los oscuros salones de alguna logia, bueno, la gente en algún minuto se va a dar cuenta de eso, o va a terminar de darse cuenta de eso, y va a tomar las medidas que corresponden. Claro, vamos a ver, el rechazo, independientemente de que ha habido diferentes corrientes que han aprobado o que apoyaron en su día el rechazo a la Constitución, bueno, cada uno con sus motivos, pero bueno, el sentido común o mayoritariamente de ese rechazo era los peligros precisamente que podría traer esa nueva Constitución, influenciada por las fuerzas de izquierda, por el Partido Comunista, por el Frente Amplio y por todas las fuerzas que no están en Chile, que son las fuerzas de presión fuera de Chile. Es decir, el peligro que llevaba al rechazo era sobre todo esa izquierdización y ese enfrentamiento de la sociedad chilena. Pero bueno, el plebiscito ya se ha celebrado. Ahora tenemos dos hitos. Una, la elección de las personas que integrarán esa convención en mayo del 21, y otra, la aprobación, supuestamente, si sale adelante, de una nueva constitución en el 2022. La pregunta es, ¿y ahora qué? Ahora todos aquellos que estábamos con el rechazo, ¿qué nos queda por hacer? A ver, esa es una muy buena pregunta. Yo he hecho el siguiente análisis. Si nosotros vemos cuáles fueron las votaciones obtenidas en las elecciones primarias presidenciales del año 2017, la votación obtenida por el candidato patriota José Antonio Kast, que fue del 8%, y lo extrapolamos a este 22%, que fue realmente de esa misma posición, hemos obtenido un crecimiento como sector patriota muy, muy relevante. Y eso en algún minuto tiene que ser capitalizado, digamos. ¿Y por qué lo digo así? Porque si bien se suele entender que la opción rechazo era de derecha y la opción apruebo era de izquierda, la verdad que no es así. Yo lo diría de una forma, o ocupando la nomenclatura más moderna, la opción apruebo era la opción globalista, y la opción rechazo era la opción patriota. ¿Por qué? Porque dentro del mismo gobierno, que se supone de centro derecha, más de la mitad de los ministros estaban por el apruebo. El mismo presidente hizo sin mayores tapujos campaña por el apruebo. Entonces, desde luego que es difícil haberse presentado a esto teniendo el enemigo dentro de su misma cama, digamos. Pero en este minuto, una vez decantados estos resultados, nos damos cuenta que hay un sector irreductible, firme y patriota que ha crecido enormemente. Y si somos capaces de capitalizar, como decía, ese núcleo, bueno, no le queda otra que seguir creciendo. Y no hay que olvidar también de que no todos los sectores están hechos necesariamente para ser mayoría. Una buena oposición disciplinada, firme y clara, digamos, formada por gente honesta, es mucho más válida que un grupo mayor que incluye elementos indeseables solamente para los objetos de hacerse con un gobierno. Entonces, desde ese punto de vista, a mí no me deja particularmente inquieto el resultado del plebiscito. Ahora, naturalmente me inquieta en cuanto a que esta incertidumbre que se viene por los próximos 2 años mínimo va a producir problemas graves en la vida diaria de las personas, y en eso, bueno, naturalmente me afecta a mí también. Pero lo bueno es que queda, como digo, un núcleo que no va a cambiar, que ya no cambió y que por el contrario aumentó. Entonces, yo soy de la idea siempre de mirar el vaso medio lleno.
Sí, porque claro, hablamos de izquierdas derechas. Bueno, en tradición viva no nos gusta hablar de izquierda derecha porque nosotros somos más bien hablar de arriba abajo, lo excelso, la podedumbre, lo bello, lo feo. Es decir, las posiciones de izquierda a derecha quedan muy diluidas, pero efectivamente eso parecía que era lo que se había transmitido. La derecha estaba a favor del rechazo, la izquierda a favor del apruebo, pero también es verdad que la derecha, partidos de derecha chilenos, quizás por aquello de ceder para no perder, cedieron terreno, entraron al juego y aprobaron o apoyaron ese apruebo constitucional. Claro, aquí la pregunta, y es un poco lo que estabas diciendo, pero toda esa derecha seguirá cediendo para no perder, o llegará un momento en que digan ya no podemos ceder más y empezarán a dar esa batalla, podemos decir, de las ideas, porque a fin de cuentas lo que se juega ahora inicialmente es quién va a redactar una constitución, pero lo que se juega es qué vamos a poner en esa constitución. Yo te diría que los partidos que están representados actualmente en el Parlamento no van a dar ninguna batalla de ideas del lado que sean, digamos. Los partidos que están actualmente representados en el Parlamento son partidos globalistas y como tales van a representar los intereses globalistas, es decir, los que algunas personas o algunos grupos les digan que representen. La batalla de las ideas se da a nivel de personas independientes que se las arreglen de una forma para participar en esa comisión y que logren realmente poner una opinión propia, digamos, o que represente realmente los intereses del país por sobre los intereses del poder mundial. Entonces, yo la verdad es que soy bastante escéptico referente al contenido que va a resultar de esta nueva constitución. A lo único que uno puede apelar es al buen criterio que tengan algunos políticos con mayor experiencia, o que estos mismos poderes que finalmente están detrás de ellos no les interese terminar de destruir el país, sino que busquen capitalizar ahora los éxitos que han logrado, porque han terminado de infiltrarse en todas las instituciones que quedaba por infiltrarse y terminarán finalmente por comprar todo aquello que puedan comprar y desde luego, bueno, a río revuelto ganancia pescadores y cuando el río vuelve a estar tranquilo, los pescadores venden y venden muy bien. Bueno, en todo este proceso las élites políticas nos vendieron que la Constitución era una hoja en blanco. Muchos, desde luego, no lo suscribimos y entendemos que la Constitución prácticamente está redactada. Lo que queda son detalles. Pero bueno, vamos a tomar un poco por las palabras que tú me dices. Vamos a dar por cierto que estemos ante una hoja en blanco. Entonces, podríamos decir que los patriotas, la misión ahora de los patriotas es empezar a rellenar esa hoja en blanco que es la Constitución, defendiendo la identidad chilena frente al globalismo. Así es, esa es nuestra función y esa función se tiene que cumplir tanto desde dentro de la Convención Constituyente, aquellos que tengan la opción de hacerlo, como desde fuera. Aquellos representantes que estén allí no podemos dejarlos actuar por sí solos. Tienen que tener permanentemente nuestra presión moral y nuestra presión física de la responsabilidad que tienen sobre sus hombros. Porque de otra manera va a terminar saliendo, como digo, lo que algunos grupos de poder quieren que salga, digamos. Y como tú bien dices, esa constitución ya está redactada y lo que falta es simplemente hacer esta mascarada para los efectos de hacerla aparecer como válida, cosa que la verdad no lo va a hacer, digamos. Bueno, pues para ir terminando, desde luego, sí que desde España y desde, entiendo yo, que muchísimos países americanos, sobre todo hispanoamericanos, sí que creo que, bueno, la izquierda se le fue la mano, porque hace 2 semanas vimos arder iglesias en un auténtico, bueno, arder iglesias y destruir imágenes de Nuestras Señoras, porque por ahí corre algunos vídeos donde imágenes de la Virgen son arrojadas y tiradas y vilipendiadas. Yo, desde luego, como Esperanza, creo que esas imágenes, esa agresión y esa violencia ha abierto mucho los ojos a muchos hispanohablantes que ven ahora en Chile
posiblemente es, aquí en España decimos, cuando veas las barbas de tu vecino afeitar, pon las tuyas a remojar. Creo que a algunos está abriendo muchos ojos, por desgracia, vosotros sois la avanzadilla, está abriendo muchos ojos de los peligros que tiene ese globalismo y cómo la violencia se trata de utilizar como argumento para conseguir unos fines completamente espurios. Solo me cabe, René, darte por un lado las gracias y por otro lado emplazarte a seguir ese proceso, porque por desgracia este es un camino que no terminó con el apruebo o el rechazo, sino que tiene todavía un largo recorrido donde los patriotas tenéis muchísimo que decir. Efectivamente, Carlos, bueno, muchas gracias por el tiempo de poder compartir esto con nuestra audiencia, en primer lugar, y bueno, como tú bien dices, este es el comienzo. Ahora se le ha dado una ilusión o una apariencia de estar esto dentro de un marco legal, de un marco que todos sabemos que en el mejor de los casos fue acordado entre cuatro paredes por los políticos de siempre, y en el cual participarán los políticos de siempre, y en el cual todos aquellos que se sientan excluidos de todos los sectores serán naturalmente un elemento central para los efectos de poder obtener los resultados que queremos. Ahora, naturalmente, lo que tenemos que evitar es que los elementos externos que primen sean aquellos elementos que son manejados desde fuera, infiltrados, y que son los mismos que han puesto a los gobernantes y a los parlamentarios de rodillas. Bueno, en algún minuto tendremos la posibilidad de conversar más en detalle esto último, pero efectivamente no es solo la calle aquello que los puso de rodillas. Acá hay servicios de inteligencia extranjeros involucrados y tienen bastantes cosas que sacar a la luz en el evento de que los políticos chilenos no sigan sus órdenes. Pues muchísimas gracias, René. Muchas gracias.